Bueno, para empezar, un caso clínico, ¿sí? Es un hombre de 54 años, varón, procedente de Santiago del Estero, ocupación trabajador rural, disnea progresiva de esfuerzo y episodios de palpitaciones en los últimos 6 meses. El paciente consulta por disnea progresiva y palpitaciones, normotenso 96, de frecuencia cardíaca en reposo irregular, 20 respiraciones por minuto, 94 de saturación, pesa 72 kilos con un body mass index de 24. El paciente tiene una disnea leve al hablar con algo de cianosis distal. A la palpación un choque de punta desplazado al sexto espacio intercostal, línea axilar anterior. Ocultación cardíaca, soplo holosistólico apical 2 en 6 irradiado axila, ritmo de galope, ruidos apagados. Ocultación pulmonar, rales crepitantes bivasales, edemas malleolares leves, abdomen timpánico, significativamente distendido. Esta es la placa de abdomen de este señor, donde se observa dilatación de algunas de sus asas intestinales. En cuanto a estudios complementarios, hemograma normal, BNP 2300 picogramos por mililitro claramente aumentado, troponina de 18 en el límite superior, glucemia de 92, función renal y electrolitos normales. Este es el electrocardiograma de este paciente. ¿Qué les parece a ustedes este electrocardiograma? A ver, ¿qué informe hacemos de esto? ¿Qué les parece? Escucho ofertas. Ender, chicos, ¿qué tienes? Es un, Tiene un eje hacia la es un ritmo, izquierda y un es un hemibloqueo ritmo, es un ritmo izquierdo. aparente regular ventricular, pero no tiene onda P. Tiene una sola onda P ahí en D1 que se escapa en la segunda, en el tercer QRS, pero Si lo midieras, parece una FA bloqueada. claramente es una FA. ¿Y Sí, qué, una FA qué, bloqueada. qué trastornos de conducción tiene? Rama izquierda. ¿Seguro? Perdón, no, perdón. Tiene R, B1, B2, rama derecha. ¿Y algún otro trastorno de conducción asociado? Un hemibloqueo anterior izquierdo. Exactamente. FA, bloqueo completo de rama derecha, hemibloqueo Sí. anterior izquierdo. ¿Sí? Ritmo de fibrilación auricular con respuesta ventricular media de 90, bloqueo completo de rama derecha con haz de Gis, hemibloqueo anterior izquierdo, onda T negativa difusa, QRS de 140 milisegundos. Esta es la placa de tórax de este paciente que muestra cardiomegalia grado 2, congestión pulmonar leve, redistribución vascular notable. El eco mostró BI dilatado, 68 milímetros. A ver, apaguemos por favor los audios, ¿sí? BI dilatado, 68 milímetros de diámetro diastólico, 52 de sistólico, fracción de eyección del 35%, hipocinesia difusa, predominantemente inferolateral. Aneurisma apical pequeño, insuficiencia mitral funcional moderada, aurícula izquierda dilatada, cavidades derechas normales. En la resonancia, el paciente presenta reance tardío parcheado inferoapical y septal, es decir, sectorial, compatible con fibrosis por miocarditis crónica, aneurisma apical con trombo mural organizado, viejo, volumen telediastólico elevado, no hay signos de amiloidosis ni de sarcoidosis. Le hicimos una coronariografía que muestra lesiones, sin lesiones coronarias significativas, pero miren qué les llama la atención de esta angiografía de la coronaria derecha. ¿Qué cosa rara tiene? Mucha colateral. ¿Y esto qué es? ¿Esto que vemos aquí qué es?
¿Qué les parece? Eso no es otra cosa. Si lo ven y siguen la circunferencia del flash, ese es el aneurisma apical que este señor tiene. ¿Sí? Bien. Holter de 24 horas, fibrilación auricular persistente, episodios de taquicardia ventricular no sostenida de 6 latidos a 180 latidos por minuto cada taquicardia. Bien, diagnóstico diferencial. ¿Qué tiene este paciente para miocardiopatía dilatada idiopática? ¿A ustedes les parece que puede este ser el diagnóstico? A ver, Habría que descartar todo, por ejemplo, patología chagásica, o tenía también otras afecciones intestinales, ¿no? Antes de decir idiopática, hay que descartar todo, la serología. idiopática. Miocardiopatía isquémica. Básicamente tiene una angiografía normal, pero esto descarta la miocardiopatía isquémica porque el paciente tiene sectorialidad tanto en el eco como en la resonancia. ¿A ustedes qué les parece? ¿Da para isquémica? No, Tampoco, ¿verdad? no, ¿Miocarditis viral? ¿Da para ser no, un paciente con miocarditis viral? no, Definitivamente no. Entonces, básicamente, ¿qué chances tiene este paciente de tener una miocardiopatía chagásica? muchas, claro, muchas. Muchas. Las pruebas ELISA antitripanosoma crucis reactivo, punto de corte 0,1 y el paciente tiene 2,3 positivo. Título de inmunocompetencia de 1,128 positivo. HFI confirmatoria positiva. Conclusiones. Serología positiva por dos métodos diferentes. Infección crónica confirmada de Chagas. ¿Qué hicimos por este señor? Básicamente, fármacos, IECA, enalapril 10 miligramos cada 12 horas, beta bloqueantes con estrategia de beta bloqueo crónico, carvedilol 25 miligramos cada 12, espironolactona 25 miligramos día, diurético, furosemida 40 miligramos día según síntomas. Suspendimos cuando el paciente quedó en peco seco, anticoagulación oral, apixaban por FA y trombomural, amiodarona 200 miligramos día para control de arritmias ventriculares. A este paciente, dado que tenía taquicardia ventricular autolimitada monomorfa en el Holter, le implantamos un CDI por TB sostenida inducible y fibrilación auricular y fracción de eyección ventricular izquierda de menos 35. Y consideramos el tratamiento con besnidazol, 100 miligramos kilogramo día por 60 días, dado que no presentó contraindicaciones. Lo seguimos trimestralmente de manera clínica y con un ecocardiograma cada 3 meses, fundamentalmente con Holter también para controlar la arritmia ventricular. El paciente ingresa 4 meses después de la primera consulta por mareos y presenta un episodio de R sobre T con inicialmente una dupla, pausas, una taquicardia ventricular y finalmente una fibrilación ventricular, obitando 8 meses después por muerte súbita. Le hicimos la autopsia a este paciente y fundamentalmente observamos una miocardiopatía chagásica. Acá está el trombo mural apical que se describía en la resonancia magnética nuclear y observamos la presencia de megacolon bastante marcado que justificaba tanto la placa de abdomen como el timpanismo semiológico abdominal. Entonces, lo que tenemos aquí fundamentalmente es enfermedad de Chagas, que es lo que vamos a revisar hoy en particular. Si hablamos de un poco de historia, todo comenzó en 1909 con una investigación del científico brasileño Carlos Chagas sobre paludismo en Brasil y encontró este muchacho enfermos que padecían
una sintomatología con características propias. Tiempo después descubrió su agente causal, el Trypanosoma crucis. Más tarde, en Argentina, el médico ítalo-argentino Salvador Massa estudió la dolencia con un gran número de pacientes y estableció el síndrome, el diagnóstico sindromático por primera vez de la enfermedad de Chagas. Es por esto que la enfermedad se llama mal de Chagas-Massa. La vinchuca, el Triatoma infestans, fundamentalmente es endémico en el centro norte de la Argentina, centro norte de sur, Bolivia, sur del Paraguay, sur del Perú, norte del Perú, todo Ecuador, Colombia, Venezuela y parte de las Guyanas, siendo también fuertemente presente en Brasil. Lo que sí hay, incluso en Centroamérica, son variantes diferentes del vector, del Triatoma infestans, que todas ellas tienen la capacidad de transportar y de transmitir esta enfermedad. En América Latina, eh, la Organización Mundial de la Salud estima que hay cerca de 90 millones de personas, un cuarto de la población habita en zonas donde la enfermedad de Chagas es endémica y hay entre 18 y 20 millones de enfermos. Es decir, que hay 90 millones de personas en riesgo de enfermedad y aproximadamente 20 millones de enfermos en Latinoamérica. En la Argentina en particular, fuertemente endémica en Córdoba, en Santiago del Estero, en Chaco, en Formosa, un poco menos incidente, pero todavía muy incidente en Santa Fe, Corrientes, Misiones, en Santiago del Estero y en el norte argentino. Prácticamente inexistente en la provincia de Buenos Aires y en la Patagonia. Más de 300.000 personas en los Estados Unidos están infectadas con Trypanosoma crucis, generador de la enfermedad de Chagas. Esto fundamentalmente por dos motivos. Los migrantes llegan con la enfermedad a los Estados Unidos y también son donantes de sangre para los bancos de sangre. Y el CDC marca la presencia de 300 millones de personas contaminadas por Chagas. La enfermedad se ha convertido en una enfermedad pandémica, presente en Europa, básicamente por migración, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Japón. Por ejemplo, en Australia hay 80.000 pacientes seropositivos, en Japón hay 150.000, en Estados Unidos hay hasta 2,5 millones seropositivos, en Europa hay 250.000 personas seropositivas con Chagas. Básicamente, adicionalmente, ocurren cada año cerca de 550.000 nuevos casos y 50.000 muertes por esta entidad. La enfermedad lleva una pérdida anual de 2,7 millones de años de incapacidad ajustada, constituyéndose en la más importante enfermedad parasitaria del continente y en una escala global en la tercera parasitosis después de la malaria y la esquistosomiasis. El 85% de los afectados por mal de Chagas en España no se tratan por la enfermedad, porque los recursos diagnósticos para esta enfermedad, que es claramente exótica, no están completamente difundidos. Para entender la enfermedad vamos a hablar un poco del ciclo del parásito, el Triatoma infestans, la vinchuca. Fundamentalmente es atraído por el CO2 que exhala el paciente, de tal forma que logra hacer su incisión hematófaga generalmente cerca de la boca o cerca de los ojos. El paciente, dado que la incisión del insecto es urticante, se rasca y esto permite la incorporación de las heces del parásito al punto de solución de continuidad de la inserción de la vinchuca.
la picadura del triatomio pasa a cuando el parásito que está flagelado ingresa, ¿sí?, por las heces del animal, se transforma en un parásito sin cola, sin flagelo, que se llama amastigote. El amastigote se acumula dentro de las haces musculares estriados, dentro de los haces musculares lisos y cardíacos, multiplicándose por fisión binaria hasta que estalla la célula, logra nuevamente el amastigote su flagelo, transformándose en tripomastigote, y ese es el momento en el cual ocurre la parasitemia que es incorporada por el vector, por el Teratoma infestans, hembra, e fundamentalmente reinoculada al consumir sangre de otro paciente. Así básicamente es como nosotros cerramos el ciclo del parásito en forma completa. Fundamentalmente, esta es una imagen del Trypanosoma crucis ingresando a el tejido muscular estriado, penetrando directamente en él y perdiendo su cola para empezar a replicarse. La pregunta es, ¿cuándo nosotros encontramos el parásito en circulación? Definitivamente la etapa de la enfermedad que por antonomasia tiene parasitemia es la fase aguda, alta parasitemia. En esta etapa el Trypanosoma cruzi circula libremente en sangre y puede observarse fácilmente en el microscopio. En cuanto a los métodos de detección, frotis o gota gruesa con tinción de Giemsa, microhematocrito construct, especialmente en neonatos y transfusiones recientes. El parásito está aproximadamente 6 semanas en sangre, entre 4 y 8 semanas desde la infestación inicial, y en ese periodo el paciente sufre una tormenta citoquímica con un proceso inflamatorio sistémico, con fiebre, hepatoesplenomegalia, adenopatías, signo de Romaña o chagomas en el punto de inoculación. Entonces, este es el punto en el cual con más frecuencia encontramos parasitemia. En la fase intermedia, que va entre las 8 semanas y los 10 años, la parasitemia es intermitente y muy difícil de encontrar. Los parásitos circulan esporádicamente a muy baja concentración y esto es el motivo por el cual las pruebas de detección de parásitos en la etapa intermedia es con altísima frecuencia negativa. Pero, ya la reacción inmunológica se produjo y la infección es detectable mediante serología. Se requiere al menos 2 pruebas diferentes positivas para confirmar la infección por Chagas. Aquí tenemos los amastigotes creciendo en la célula, haciendo finalmente estallar a esa célula y saliendo de la célula flagelados para propagar la infestación de este parásito. En cuanto a la parasitemia de la fase crónica, que ya tiene manifestaciones cardíacas o digestivas, es prácticamente indetectable por métodos convencionales. Los parásitos no están circulando, se localizan principalmente en tejido, miocardio, tubo digestivo, como nidos de parásitos. La técnica molecular como PCR puede detectar ADN de parásito en algunos casos, pero no de manera constante. El diagnóstico en la fase crónica es exclusivamente serológico. Eh, un tema muy importante de la fisiopatología de la enfermedad es la respuesta inflamatoria que el parásito produce. Durante la etapa aguda, nuestro sistema inmunológico genera inmunidad inmediata con activación de macrófagos
células dendríticas, NK, que son los linfocitos antitumorales, por reconocimiento de molécula GPI transcialdinasa mediante receptores TLR2, TLR4, TLR9, y estos macrófagos que detectan estos epítomes del parásito generan una gran producción de interleuquinas. Interleuquina 12, factor de necrosis tumoral alfa y activación importante de NK y CD4 que inducen en los macrófagos la producción de óxido nítrico que intenta controlar el Trypanosoma crucis. La inmunidad adaptativa es relativamente temprana después de las 10 semanas de infestación. Se activan los linfocitos killer, los CD8, citotóxicos que destruyen las células infectadas. La producción de anticuerpos IgM específicos facilitan la lisis del parásito por el sistema de complemento. Resultados. Se logra reducir la parasitemia, pero no eliminar completamente el parásito. De tal forma que tenemos en la etapa aguda y subaguda inmediata un proceso inflamatorio muy importante que es patológico per se, no solo patológico per se, sino que intenta reducir el parásito. El equilibrio entre la capacidad de lisis de parásito y el proceso inflamatorio va a ser determinante para la evolución futura de la enfermedad. Aquí tenemos la parasitemia a los 30 días, la inmunoglobulina M e inmunoglobulina G a partir de los 30 días, y debemos decir que hay un pico de inmunoglobulina circulante en los primeros 30 días que permanece quiescente durante 10 años y se reactiva fundamentalmente en el Chagas crónico. El parásito se hace intracelular, pero la autoinmunidad no se detiene, a punto tal que es esa autoinmunidad la que termina generando daño miocárdico, daño de la musculatura lisa digestiva, tanto o más fuerte que el parásito mismo. Nosotros hace 20 años empezamos a hacer trasplante, hace 35 años, perdón, empezamos a hacer trasplante cardíaco en Chagas, con muchas dudas, pero cuando vimos que la inmunosupresión para prevenir el rechazo también reducía la autoinmunidad, el daño autoinmune de la enfermedad de Chagas, nos dimos cuenta que eso podía funcionar. Y hoy por hoy el trasplante cardíaco es standard of care en la miocardiopatía chagásica terminal. En cuanto a la inmunidad de la fase crónica, hay una respuesta inmune patogénica. Linfocitos CD8 y CD4 infiltran el miocardio, liberando citoquinas, causando daño miocárdico por estas citoquinas liberadas. La realidad es que hay un mimetismo molecular, es decir, el parásito que ha crecido dentro de las células del huésped adquiere proteínas del huésped, exponiéndolas como epítome a los macrófagos, a los CD4. Los CD4 producen interleuquinas, activan los CD8 y toda esta cadena vinculada a la miosina y a los receptores beta 1 adrenérgicos, con lo cual la inmunidad, la autoinmunidad secundaria termina destruyendo las moléculas musculares y destruyendo los receptores beta adrenérgicos. La activación crónica del macrófago produce fibrosis miocárdica, dilatación ventricular y miocardiopatía chagásica crónica. Esta reactivación de la vida parasitaria
incluso de la autoinmunidad, está directamente relacionada al estrés oxidativo. De tal forma que condiciones de estrés oxidativo como la desnutrición, como infecciones de otra causa, como la misma insuficiencia cardíaca, pueden potenciar tanto la reaparición, el despertar de la autoinmunidad, como la reactivación y despertar del daño tisular generado por una nueva rebrote del parásito, tanto en los tejidos como circulantes. En cuanto a la transmisión de la enfermedad de Chagas, la vectorial es el 80% de los casos, pero hay un número no menor de transmisión transplacentaria por leche materna, por hemotransfusión o por la ingestión de alimentos contaminados, como por ejemplo la vinchuca en la vida natural vive dentro de la caña de azúcar. El consumo de jugo de caña de azúcar sin pasteurizar, sin tratar, puede básicamente favorecer la ingesta de Trypanosoma crucis. Aquí tenemos al parásito navegando, ¿sí?, entre las células. Cada día nacen 4 chicos con el parásito de Chagas en el país. El 1 de julio de 2025 se demostró que no solo puede diagnosticarse, sino que debe tratarse, y esto se está transformando en un problema de salud pública en la Argentina. Todos los años nacen alrededor de 1.400 chicos infectados con el parásito, lo que provoca alrededor de 4 por día. Definitivamente, ustedes saben condicionar las particularidades de la habitación. Es importante mantener las viviendas limpias, evitar material de construcción cerca de la casa, limpiar detrás de los cuadros, alejar la cama de los muebles, de las paredes. Los colchones deben estar forrados, lavar bien alimentos, mantener la casa ventilada e iluminada. La vinchuca es amante del frío húmedo. Si es posible, colocar mallas de protección, tener animales en lugares limpios, seguros y alejados de la casa, y realizar fumigaciones semestrales. En cuanto a las fases clínicas y evolución, la fase aguda, como dijimos, va de 2 a 4 meses, asintomática o con muy poca manifestación. En algunos casos hay tormenta citoquímica con manifestaciones severas. Incluso la presencia de miocarditis chagásica aguda puede verse, pero es rara. El paciente cursa en aguda con hepatoesplenomegalia, signo de Romaña. Estos son las grandes oportunidades de tratar la enfermedad con antiparasitarios, como vamos a nombrar después, como el Besnidazol y el Nifurtimox. Luego de 4 meses, el paciente entra en una etapa intermedia, también denominada indeterminada, asintomática, seropositiva, PCR positiva, que 10 años después se vuelve a manifestar clínicamente por miocardiopatía y por lesiones musculares digestivas. Esos episodios, 10 años después de la infestación, se manifiestan por serología positiva, 30% de enfermedad cardíaca, enfermedades del tracto gastrointestinal como megaesófago y megacolon, bastante más frecuente en Brasil que en Argentina, enfermedad neurológica, expectativa de vida al momento en el cual el Chagas crónico se manifiesta, no supera los 9 años. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Bien, en cuanto a la fase aguda en particular, como dijimos, se caracteriza por chagomas. Los músculos, incluido el miocardio, son el tejido más frecuentemente parasitado. Pueden causar miocarditis y necrosis. No es frecuente, pero lo puede causar. Normalmente el paciente en la fase aguda sufre una especie de gripe, un cuadro inflamatorio acompañado
de los típicos signos de infestación, como el signo de Romaña. El periodo de incubación es de 1 a 2 semanas. La parasitemia es muy elevada. Habitualmente hay solamente fiebre, edemas, mialgias y artralgias. Imita una gripe, pero con esplenomegalia y una presentación grave solo en menos del 1% de los casos en formato de meningoencefalitis o miocarditis. La duración total de la fase aguda es como máximo de 8 semanas. Malestar general, inflamación, ganglios, 5% presenta alteración ocular. Aproximadamente a los 2 meses, el paciente ingresa en lo que se llama fase intermedia, que dura entre 10 y 20 años, sin síntomas. 50% de los enfermos que han sido infectados entran en esta fase. No todos, algunos logran derrotar al parásito en la etapa aguda, quedando cero positivos y nunca llegando a la etapa crónica. En el periodo agudo, como vemos, alergias, problemas dermatológicos, hematológicos, son muy variados. La agresividad de la fase aguda va a depender de la respuesta inmune del huésped. El Trypanosoma crucis penetra las células endoteliales, activa las células de adhesión como ICAM y BICAM. Esto permite que los linfocitos y puntualmente los macrófagos por diapédesis pasen al subendotelio y se pongan a producir citoquinas con un proceso inflamatorio muy marcado. A su vez, hay una activación de los receptores 1 de la endotelina con vasoconstricción y un proceso vasculítico, sobre todo de endotelítico, muy marcado que nos va a llevar a la miocitolisis, a la lisis de músculo estriado y cardíaco y a su muerte celular. Por otro lado, al pasar la membrana basal de la membrana basal al intersticio, van a inducir la producción de Transforming Growth Factor beta y la fibrosis del tejido en el cual están parasitando. La severidad de la fase aguda del Chagas está determinada por un equilibrio entre el control parasitario de los anticuerpos contra los receptores TH1 y la magnitud del daño inflamatorio inducido por la propia respuesta inmune. Es decir, el paciente es agredido por el parásito, pero también es agredido por esta tormenta citoquímica proinflamatoria que sufre. En una respuesta hiperinflamatoria es dañina para el paciente, pudiéndolo llevar a una meningitis o a una miocarditis o una respuesta hipoinflamatoria con escasa reactividad inflamatoria puede resultar ineficaz y se asocia a mayor agresividad del parásito en sí y peor pronóstico. Es decir, mucha inflamación puede generar falla multiorgánica per se, incluso destruyendo el parásito. Muy poca inflamación puede, no obviamente, generar una tormenta citoquímica, pero sí promover la sobrevida del parásito, generando entonces el paso a la fase crónica. En cuanto al tratamiento antiparasitario de la fase aguda, definitivamente debe tratarse toda infección aguda independientemente de la edad. Todos los pacientes infectados hasta 15 años de edad deben ser tratados. También deben ser tratadas las reactivaciones o cada vez que nosotros detectemos parasitemia. Pueden tratarse los adultos con infección crónica de cualquier edad, aunque los resultados presentan controversias en cuanto a la eficacia, y vamos a hablar de el mayor estudio latinoamericano prospectivo randomizado hecho por un colombiano amigo de la casa. Si yo tengo dos serologías positivas
y prueba de parasitemia positiva, estoy en fase aguda y debo tratar al paciente con Betnidazol. Si yo tengo dos serologías positivas y no encuentro parásito, muy probablemente esté en fase crónica. Puedo tratarlo con Betnidazol, pero lo más importante en estos casos es el tratamiento coadyuvante. Por ejemplo, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. También si yo tengo una prueba parasitaria negativa con dos pruebas, es decir, no tengo parasitemia, tengo dos serologías positivas, puedo estar en la etapa de transición asintomática. En todos estos casos debo seguir al paciente con electrocardiogramas, placa de tórax, ecocardiograma, aún sin síntomas. Si yo no tengo dos pruebas serológicas positivas, el diagnóstico no es Chagas, el diagnóstico es otra cosa. Particularmente en la Argentina y en las regiones endérmicas, en la normativa argentina se indica que para la fase aguda el tratamiento específico antiparasitario está recomendado en todos los infectados. Además, en la provincia de Salta, por ejemplo, se menciona que el tratamiento tripanomicida se prioriza en la fase aguda en niños, adolescentes, mujeres de edad fértiles, no embarazadas y donantes de sangre cero reactivos. Nirfurtimox, desarrollado en 1960. Benidazol, desarrollado en 1974. Al no ser esta una enfermedad del primer mundo, los laboratorios no invierten ingentes sumas de investigación en nuevas drogas. Ambos están anticuados y es necesario, como vamos a ver, empezar a desarrollar nuevas drogas para esta enfermedad. En la fase aguda, la administración de estos medicamentos ayuda a controlar la enfermedad y disminuye la probabilidad de cronicidad. En la fase intermedia, el tratamiento efectivo para la demostración de circulación de parásito. En la fase crónica, poco eficaz. En cuanto a la fase crónica en sí, desde el punto de vista clínico, definitivamente se caracteriza por la manifestación tardía de daño digestivo, hepático, cardíaco e intestinal por ya no la inflamación, sino por la autoinmunidad y por la acción directa parasitaria. En la fase crónica, durante una infección crónica, se produce un equilibrio entre los niveles de inflamación y respuesta inmunológica. Este equilibrio determina el nivel de inflamación, daño tisular y progresión de la enfermedad. Es decir, parasitemia, inflamación, respuesta inmunológica, más o menos inflamación. Si la respuesta inmunológica es ineficiente, conduce a daño de los tejidos y tanto la carga del parásito como la inflamación aumenta. Por el contrario, en respuesta inmune bien ejecutada, se baja la carga parasitemia de la carga de la parasitemia y entonces el daño celular claramente se reduce. La miocarditis chagásica se caracteriza por fibrosis intersticial que genera un cambio en la arquitectura ventricular con dilatación, pero también el parásito es trópico del sistema cardionector, con lo cual genera destrucción del nodo sinusal y frecuente destrucción del haz de His. Signos de insuficiencia cardíaca con edemas mayores, hepatomegalia, trastornos del sistema de conducción con bloqueos auriculoventriculares de primer grado y como vimos, afecta a la rama izquierda generando hemibloqueo anterior y afecta a la rama derecha bloqueándola. Obviamente estos sitios de fibrosis van a generar arritmia ventricular con el potencial riesgo de muerte muerte súbita. La etapa crónica tiene reducida parasitemia, lesiones típicas en corazón y tubo digestivo en forma de nidos de amastigotes. Presenta una miocarditis crónica con edema intersticial e infiltrado mononuclear. Se forman nidos, la inflamación alcanza el subendocardio, puede haber muerte súbita
y el rango de vida de un paciente con miocardiopatía chagásica diagnosticada es de 5 años. Hay afección digestiva con megacolon y megaesófago y hay una denervación por destrucción de los plexos de Meiner y Auerbach que genera ilios, distensión intestinal, parálisis intestinal, que sumada a la destrucción del músculo liso, dilatan las vísceras generando megaesófago avanzado con deterioro de la calidad de vida y eventualmente muerte por volvulación o perforación. La miocarditis gásica tiene hallazgos ecocardiográficos frecuentes, como alteraciones segmentarias de la contractilidad miocárdica en 3 de cada 4 chagásicos, frecuentemente inferior y del septum distal, aneurisma en el ápex del ventrículo izquierdo, hipocinesia o asinesia de Fallot posterior inferior, afección de la porción basal del septum anterior, miocardiopatía dilatada, dilataciones y disfunciones del ventrículo derecho. Trastornos avanzados de la conducción del estímulo, denervación cardíaca por afección simpática, fibrosis miocárdica, tromboembolismo, aneurisma ventricular, son algunas de las características de la cardiomiopatía chagásica. El año pasado salió en la Argentina el algoritmo de diagnóstico y tratamiento para el control de las infecciones perinatales por HIV, sífilis, hepatitis B y Chagas, y básicamente se generó un algoritmo de diagnóstico y tratamiento para infecciones perinatales por HIV, sífilis, hepatitis B y Chagas. Este algoritmo ha sido incorporado a el tratamiento obligatorio en la República Argentina. En este protocolo, ambos fármacos, Vernidazol y Nifurtimox, deben iniciarse lo más pronto posible en fase aguda, pues su eficacia es máxima si la parasitemia es alta y la infección es reciente. En niños recién nacidos con infección congénica, la indicación es aún más fuerte. Según el CDC de los Estados Unidos, cualquier fase aguda con parasitemia requiere la indicación de benfludación y nifurtimox. En cuanto al diagnóstico por Chagas, fundamentalmente las pruebas diagnósticas en busca de miocardiopatía chagásica incluyen pruebas directas, que son procedimientos que tienen la virtud de poder obtener el resultado en menos de una hora. Lo que se emplea comúnmente son strut, microhematocrito, microtúbulo, gota fresca, gota gruesa. Estos 4 últimos son apropiados para emplear en niños y neonatos por el bajo volumen de sangre que requieren. El xenodiagnóstico directo es algo que prácticamente ya no se usa e implica la exposición del paciente a un triatoma infestan no contaminado y posteriormente la disección del insecto para encontrar los tripomastigotes dentro de él y entonces documentar la presencia de Chagas. En cuanto a técnicas serológicas, las técnicas que actualmente se emplean en nuestro país son ELISA, hemoaglutinación directa, la inmunofluorescencia indirecta, la glucinación directa y se requiere realizar en forma cuantitativa. Se considera que un individuo está infectado cuando su muestra de sangre tiene 2 diferentes técnicas serológicas reactivas. ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Básicamente detecta directamente la inmunoglobulina G antitripanosoma crucis. Es de alta sensibilidad y tiene falsos positivos cruzados con la leishmaniasis. La hemaglutinación indirecta, el AI, antígenos parasitarios fijados a eritrocitos. Es de bajo costo, es menos específica y requiere control visual. La inmunofluorescencia indirecta visualiza por fluorescencia los tripanosomas.
es altamente específica, requiere microscopio de fluorescencia y personal entrenado. El Western blot, identificación de bandas proteicas, alta especificidad, útil para confirmar diagnósticos dudosos, pero es costoso y su uso de rutina es limitado. ¿Cómo estratificamos el riesgo de la miocardiopatía chagásica? Ecocardiograma en todos los pacientes con evidencia de infección. Electrocardiograma en todos los pacientes con evidencia de infección. Holter, síntomas de bajo gasto, síncope, presíncope y alteraciones electrocardiográficas compatibles con taquicardia o bradicardia tienen la indicación 1A de Holter. El estudio electrofisiológico solo se realiza en síncope de causa no aclarada o en taquicardia ventricular con disfunción ventricular o sintomática. Pruebas de esfuerzo fundamentalmente evalúan la respuesta cronotrópica del paciente y entonces estadifican el grado de enfermedad neurovegetativa que el paciente chagásico puede llegar a tener. En cuanto a cateterismo cardíaco, dolor torácico de características anginosas. En el electrocardiograma, bloqueo completo de rama derecha y miocárdio anterior izquierdo es típico y estos pacientes con frecuencia o tienen bloqueo AB de primer grado con bradicardia o presentan fibrilación auricular. Otras alteraciones menos frecuentes son el bloqueo de rama izquierda, yo lo he visto particularmente en Bolivia, disfunción sinusal, taquicardia supraventricular, particularmente fibrilación auricular. Hallazgos ecocardiográficos más frecuentes, el 75% de los casos presenta alteraciones segmentarias de la contractilidad, aneurisma en el ápex ventricular izquierdo, hipocinesia o asinesia de la pared posterior inferior, afecciones de la porción basal del septum anterior, miocardiopatía dilatada y dilatación y disfunción del ventrículo derecho. En cuanto a la clasificación y estadificación de la miocardiopatía chagásica, tenemos 4 fases. En cuanto a la clasificación de Resende, tenemos una fase 0, que es la indeterminada, tanto en la clasificación de Kushner como en la de Resende. Fase 1, anormalidades del electrocardiograma, estando el paciente sin síntomas. En la clasificación de Resende agregamos diámetros normales y retraso del vaciamiento en el eco. Estadio 2, cardiomegalia, placa de tórax en paciente asintomático. En la clasificación de Resende, dilatación esofágica. En el estadio 3 teníamos síntomas de insuficiencia cardíaca con megaesófago en el estadio 4. El seguimiento del paciente con Chagas debe hacerse el primer año de manera trimestral y luego de manera semestral con ecocardiograma, con electrocardiograma, con relevamiento sintomático y durante el tratamiento con besnidazol, hemograma, con perfil hepático porque esta droga es hepatotóxica. Bien, bien. Ahora, ¿de qué muere un paciente con miocardiopatía chagásica? Vamos a ver qué dice la bibliografía. Fíjense que definitivamente, si hablamos de todas las causas de mortalidad, por lo menos a los 6 años, la enfermedad de Chagas es mucho más mortal que el conjunto de miocardiopatías no chagásicas. Básicamente, los predictores de mortalidad en el Chagas son mayores y menores. Mueren más, obviamente, los que tienen disfunción ventricular, taquicardia ventricular no sostenida, en un estudio de Holter, TB sostenida, de manifestación en el electrocardiograma de superficie, pacientes recuperados de muerte súbita y bradiarritmias por disfunción del nodo sinusal, del nodo AB avanzado, con síncope. Todos estos son predictores de mortalidad en pacientes con Chagas. Predictores menores, potenciales tardíos y presíncope. Después hay variables que no tienen realmente gran
incidencia, pero estos son los pacientes como el paciente que vimos hoy al principio, son predictores claros de mortalidad. En cuanto a insuficiencia cardíaca, fíjense que el Chagas tiene una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca que los pacientes con miocardiopatía no chagásica. Con lo cual, el Chagas muere, los pacientes con Chagas mueren más frecuente que los de otros miocardiopatías y fundamentalmente la insuficiencia cardíaca es un mecanismo de muerte frecuente. Ahora, ¿qué pasa con la clase funcional? De hecho, el paciente con Chagas, en el universo de pacientes con clase funcional 1 o 2, hay muchos más pacientes con Chagas que miocardiopatía no chagásica, pero muchísimos más pacientes en clase funcional avanzada que en pacientes con miocardiopatías no chagásicas. Es decir, que el paciente con Chagas está más tiempo congestivo y esto justifica el hecho de que la muerte por Chagas frecuentemente sobreviene por insuficiencia cardíaca. Em, la progresión de la insuficiencia cardíaca en el Chagas es el mecanismo de muerte más importante. Uno pensaría que la muerte súbita es otro mecanismo de muerte importante y en realidad fíjese que los pacientes con miocardiopatía no chagásica tienen en realidad mayor incidencia de muerte súbita que los pacientes con miocardiopatía chagásica. Entonces, ¿de qué muere un paciente con insuficiencia cardíaca, con Chagas? Muere por insuficiencia cardíaca avanzada, por progresión de la insuficiencia cardíaca. Definitivamente el paciente con alto riesgo es el paciente que tiene serología positiva para Chagas, que tiene un ecocardiograma anormal, clase funcional 2-3 de disnea, o que tiene clase funcional 1-2 con cardiomegalia, fracción deteriorada, taquicardia ventricular no sostenida en Holter. Estos son los pacientes de mayor chance de muerte en Chagas. Arritmias en miocardiopatía chagásicas fueron básicamente estudiadas y publicadas a nivel mundial por Mauricio Rosenbaum, un prócer de la electrofisiología argentina que, entre otras cosas, describió los semibloqueos, las extrasístoles wolfianas, publicó la primera experiencia mundial sobre amiodarona en el tratamiento de arritmias ventriculares e hizo de alcance mundial el uso de la amiodarona junto con el doctor Marcelo Elizari. La enfermedad de Chagas inicialmente aumenta el tono simpático en la etapa aguda, generando una activación por vías de la inflamación es esta la principal causa de muerte arrítmica en la etapa aguda. Eh, por Holter o estudios electrofisiológicos se documentó taquicardia ventricular en el 20% de pacientes. El 10% se observó asociación entre disfunción sinusal y bloqueo auriculoventricular. La insuficiencia cardíaca por miocardiopatía chagásica. ¿Cómo se trata? Besnidazol a todos los pacientes, siempre benznidazol. Y entonces aquí tenemos el Randomized Trial of Benznidazole for Chronic Chagas Cardiomyopathy, el más importante estudio prospectivo randomizado hecho en una enfermedad endémica en Latinoamérica, hecho fundamentalmente por Carlos Morillo, un colombiano amigo nuestro, que publicó el Benefit como endpoint primario la evaluación del uso de antitripanosomiásicos como el besnidazol y determinar la tasa de conversión a PCR positiva de los pacientes chagásicos.
Se utilizó una población de pacientes entre 18 y 75 años con serología positiva, Trypanosoma crucis, al menos 2 pruebas, y cardiomiopatía chagásica crónica, es decir, eran cardiópatas chagásicos, es decir, con compromiso cardíaco establecido por criterios de electrocardiograma, ecocardiograma u otros signos de cardiopatía relacionada al Chagas. La dosis inicial fue de 5 miligramos por kilogramo por día. Luego, en muchos pacientes la dosis fue fija de 300 miligramos diarios. Lamentablemente, no hubo diferencias significativas en cuanto a mortalidad de pacientes tratados con placebo en estas condiciones y tratados con benzimidazol. No fue efectivo en la mayoría de los pacientes, solo fue efectivo en un 30% de los pacientes. El problema que nos plantea el Besnidazol es que básicamente es muy poco hidrosoluble y que por lo tanto esta situación limita su biodisponibilidad oral. Al no ser hidrosoluble, la absorción es escasa y la biodisponibilidad por vía oral es errática. Entonces es importante ver cómo se está trabajando en la generación de moléculas como coadyuvante del benzimidazol para aumentar su hidrosolubilidad y mejorar su biodisponibilidad, que puede ser esta la culpa de que el Benefit no diera resultados rotundamente positivos. El Poloxamer 407 es uno de estos fármacos que ayuda a aumentar la hidrosolubilidad del Besnidazol. En formulaciones preclínicas logra ser muy efectivo in vitro y se necesitan ensayos clínicos grandes para ver si con este coadyuvante aumentamos la hidrosolubilidad del benzimidazol y por lo tanto su efectividad clínica. ¿Qué pasa con el enalapril sobre la miocardiopatía dilatada? Definitivamente mejora la supervivencia en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, igual que en cualquier otra insuficiencia cardíaca, reduce las hospitalizaciones, reduce la remodelación ventricular, mejora los síntomas y puede combinarse con beta bloqueantes y antagonistas de la aldosterona en un tratamiento esquemático convencional de la insuficiencia cardíaca. Pero se ha visto que indirectamente, al desactivar neuroadrenérgicamente al paciente, al desactivar el ciclo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el paciente con insuficiencia cardíaca está menos congestivo y estando menos congestivo está menos inflamado. Hay menos estrés oxidativo. Y habiendo menos estrés oxidativo, queda claro que el uso de enalapril en pacientes con Chagas reduce también la probabilidad de parasitemia, limitando la reproducción y la proliferación parasitaria por tener este gran efecto antiinflamatorio, estabilizando los pacientes con insuficiencia cardíaca. Dijimos que el Chagas genera alteraciones neurovegetativas importantes, con degeneración neuronal parasitaria. La Trypanosoma crucis puede invadir el sistema nervioso autónomo, cardíaco y digestivo. Se produce destrucción progresiva de los ganglios parasimpáticos, especialmente en aurículas, nodo sinusal, noda B, plexos entéricos. Esto genera un desequilibrio simpático y parasimpático con predominio simpático relativo, pero también genera una destrucción del sistema de conducción con enfermedad del nodo sinusal, con bloqueos auriculoventriculares de diferente grado, con bloqueos de rama, con presencia de fibrilación auricular. Estos pacientes también tienen disfunción neurohormonal, activación crónica del sistema simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, contribuyendo a la remodelación ventricular, fibrosis y arritmias. Existe en los pacientes chagásicos una denervación por vía del parásito que provoca taquiarritmia sinusal en reposo y reducción de la variabilidad
de la frecuencia cardíaca. Entonces, en este gran caos, ¿qué hay de los beta bloqueantes en el Chagas? La realidad es que es absolutamente seguro la utilización de beta bloqueantes en pacientes con Chagas. Estudios clínicos, sobre todo brasileños, demostraron que el uso de carvedilol y metoprolol en cariopatía chagásica crónica mejora la fracción de sección, la clase funcional y la reducción de la mortalidad. Metaanálisis más ambiciosos en la combinación de IECA y beta bloqueantes hablan de una mayor reducción de la clase funcional y de remodelación ventricular, así como el hecho concreto que no existe mejor antiarrítmico que un beta bloqueante. Obviamente, estos pacientes tienen trastornos de conducción, tienen trastorno del automatismo, con lo cual hay que tener mayor precaución en pacientes con bradicardia significativa o bloqueo AB avanzado. La tolerancia puede ser menor en pacientes muy avanzados o con bajo gasto cardíaco congestivos. ¿Cuál es la tasa de uso de beta bloqueantes en miocardiopatía chagásica? La realidad es que los cardiólogos usamos mucho menos los beta bloqueantes en la miocardiopatía chagásica que en otras miocardiopatías por este temor infundado. La tasa global de uso de beta bloqueantes es solo del 36% versus del 70% en otras miocardiopatías. ¿Y por qué tenemos este miedo? ¿Acaso las alteraciones autonómicas y los trastornos de conducción contraindican la administración de betabloqueantes en la miocardiopatía dilatada chagásica? En el estudio, en la base de datos REMADE, fundamentalmente se demostró que los pacientes tratados con betabloqueantes portadores de miocardiopatía chagásica presentaron idéntica sobrevida comparado a los pacientes con miocardiopatía chagásica de otra etiología. Es decir, el beta bloqueante no aumenta la mortalidad en el Chagas, salvando los detalles de las contraindicaciones que nosotros conocemos. Y si indicamos beta bloqueantes en miocardiopatía chagásica, ¿qué pasa? Los pacientes con miocardiopatía chagásica tratados con beta bloqueantes presentan menor mortalidad que aquellos sin tratamiento con beta bloqueantes. Mejor con beta bloqueantes que sin beta bloqueantes. ¿Qué pasa con los antiarrítmicos en la miocardiopatía chagásica? ¿Cómo repercute la amiodarona sobre la miocardiopatía chagásica? En este trabajo bastante antiguo, pero muy interesante, la amiodarona fue el único entre 4 antiarrítmicos utilizados que en un estudio de regresión logística demostró reducir la presencia de taquicardia ventricular, con disminución significativa de esta arritmia, reducción de la muerte súbita en pacientes con cardiopatía avanzada, mejora sintomática y estabilidad hemodinámica en los casos seleccionados. La limitación de la amiodarona es que genera eventos adversos con cierta frecuencia, como fibrosis miocárdica, alteraciones tiroideas y depósitos corneanos con cataratas. En cuanto a la implantación de cardiodesfibrilador implantable para la enfermedad de Chagas, en comparación con un grupo control con amiodarona, la implantación de CDI más amiodarona redujo el riesgo de todas las causas de mortalidad súbita, aumentando la sobrevida de los pacientes. Es decir, amiodarona más desfibriladores. Obviamente que los antialdosterónicos como la espironolactona, la espleronone, reducen la incidencia de arritmias, esto lo habíamos visto ya en el RALES, un 11%, y reduce también la remodelación ventricular. Ahora, ¿qué se viene en el tratamiento del Chagas? ¿En qué estamos trabajando en función del futuro? Indicadores de fibrosis y terapia antifibrótica. La pirfenodona, perdón,
en ratones demostró reducción de colágeno cardíaco en la infección con Chagas en corazones crónicamente infectados. Esto propone una posibilidad cuando llegue a etapa clínica de reducir el impacto sobre la fibrosis miocárdica y digestiva. Todavía no hay experiencia en seres humanos. Lo que se viene, terapia antiparasitaria mejorada más vacunación combinada. Fundamentalmente en mamíferos se está evaluando la vacunación contra anticuerpos de proteína TC24, C4, agonistas TLR4, sumada a dosis baja de esbendidazol. En las pruebas preclínicas esto mejoró estructura y función ventricular. ¿Podría esto algún día darnos alguna información positiva respecto de la experiencia clínica? También hay desarrollo de nuevas moléculas antiparasitarias y biomarcadores. La Drugs and Neglected Disease Initiative de NDI informa avances en nuevos candidatos preclínicos para el tratamiento de la infección por Trypanosoma crucis. Todavía están solamente a nivel de IND, es decir, Investigational New Drug, y esto necesita tiempo todavía para llegar a la etapa clínica. Bien, hasta aquí la revisión de enfermedad